El tiempo está cambiando, el clima está cambiando. Hoy amaneció más fresco, el calor parece que se ha ido y es algo extraño, ¿no? Que cuando hay calor, mm, quieres frío y ahora que viene el frío quieres calor. En fin, pero hay algo que quizás de lo cual no te has dado cuenta o quizás te estás preparando. Si es así, bendito el Señor. Tú sabes que todos los acontecimientos que ahora vemos y nos muestran, nos dicen que la venida de Jesús cada día está más cerca. Entonces, necesitamos hacernos una pregunta. ¿Estás listo? ¿Te estás preparando? Si es así, bendito el Señor también, ¿verdad? Y queremos compartir la lección de esta semana, la lección número 3, el llamado de Dios a la misión. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero antes, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado es su nombre. Señor, le damos las gracias por la vida, por la oportunidad que nos da, Señor, también de grabar, de vivir y de apreciar esta nueva mañana, Señor. Gracias que al tener este estudio usted nos pueda dirigir, nos pueda dar sabiduría para hablar, para entender el mensaje que tiene para cada uno de sus hijos. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que vamos a analizar esta semana? Bueno, Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. En ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos, como el ejemplo de la dispersión de la gente en la Torre de Babel. Vamos a analizar un poquito el capítulo 11. Abraham por su parte salió de su patria para ir a otra, Génesis 12. Como medio para dar testimonio a los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solo entre los suyos también algo de Hechos 1, Hechos 2 y Hechos 3 para trabajar también. Por lo demás, lo miramos también, lo vamos a mirar en Hechos 8. Jesús estableció un principio de evangelización. Empezarían localmente en Jerusalén, Judea, luego irían a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Pero, aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el evangelio a la gente que nos rodea. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersados. Aunque llegó la persecución y la gente sufrió, estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas a todo el mundo. En Génesis 11, 1 al 9 encontramos la historia de la Torre de Babel. ¿Qué pasó ahí? Cuando Dios les dice que se esparzan, que, que pueden construir sus hogares, ah, hay un montón de lugar, hay mucho espacio, mas sin embargo, ellos quieren hacer un solo pueblo. Y entonces empiezan, dice, a construir. Escucha lo que dice el versículo 1. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció cuando salieron de oriente, hallaron en la llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Que construyeran no era problema, porque Dios le había ordenado que construyeran algo donde vivir. Tenían que protegerse de la lluvia, del calor, a donde cocinar, tenían que construir su hogar. El problema es que ellos empezaron a construir esta torre a su manera, no confiando en la palabra de Dios. Porque Dios había dado la promesa de que ya no iba a haber más diluvio. Ya no había necesidad de construir esos grandes edificios. Ahora, ¿te imaginas?
O puedes imaginarte. Ellos están construyendo un edificio donde el agua no va a alcanzar, ¿verdad? No va a llegar. Ellos, por lógica, usaron la lógica y ellos entonces, si el agua rebasó los árboles más altos, que pueden tener 50 o 100 pies, pero dice que sobrepasaba, entonces ellos dijeron, esto, hagamos algo que pueda medir 200 o 300 pies y ahí no va a alcanzar la lluvia. No va a llegar el agua ahí a tan inmenso, ¿sabes? A veces el ser humano cuando usa la lógica también no piensa en la lógica de Dios. Porque, dime tú, ¿hay algo imposible para Dios? Claro que no. El agua puede llegar hasta el cielo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, el problema número uno es no confiar en Dios. Y ese es el problema más grande de la humanidad. Cuando no queremos confiar en Dios y nuestros planes lo hacemos a nuestra manera. Un solo pueblo. Cuando Dios le ha dicho, espárzanse. A veces nosotros nos conformamos también en la iglesia con estar siempre ahí, ¿no? Llegaste a la iglesia, te quedaste ahí y no está mal, ¿verdad? Te estás congregando, estás trabajando para Dios, pero también hay que alcanzar a otras personas. Hay que ir a otros lugares. Y a veces la comodidad es la que nos hace no mirar hacia el lado o el propósito de nuestra misión. Porque cada uno quiere hacer lo que es su voluntad. Y es por eso que cuando tú escuchas o lees en Eclesiastes 2, 1 a 11, dije yo en mi corazón, vean ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas aquí todo era vanidad. Y la risa dije entonces, ¿y el placer? ¿De qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en los cuales se ocupaba debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar los bosques donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grandes de vacas y ovejas, mas todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné tanta plata y oro y tesoros preciados de reyes de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido, aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Perdón. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿En qué le iba a aprovechar la construcción de esta torre? De nada, y nada. ¿Para qué? Tú sabes que cuando nacimos nada traemos y cuando nos vamos a morir nada vamos a llevar. Y muchas de las veces estamos afanados en construir, construir, en tener, en tener. Y tener tu casa no es malo, pero codiciar sí es malo. Puedes tener tu hogar, puedes tener tu carro, pero cuando tú dices, quiero otra, quiero otra, quiero otra, y no importa que estés endeudado o que te estés alejando de Dios, que ya no tengas tiempo para ir a la iglesia, que no tengas tiempo para estudiar tu Biblia, ese sí es problema. Entonces el problema más grande de estas personas era que estaban preocupadas para construir, 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 y se habían olvidado de lo más importante. Lo más importante en tu vida y en mi vida es Dios. Y ellos no lo tenían. Y cuando Dios no dirige tu vida, estás en problema. Y es por eso que todo lo que vas a hacer, pide el permiso a Dios. Tú quieres comprar una casa, dile que Él te dirija, que Él diga cuál es la adecuada. Porque a veces nosotros compramos y nos va mal. Compramos un carro y nos va mal porque no tomamos en cuenta a Dios. Y estas personas no estaban tomando en cuenta a Dios. Y es por eso que cuando tú lees Marcos 16:15 y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Al ir caminando, ellos iban a ir predicando el evangelio, pero ellos no quisieron. Hoy podemos darnos cuenta que mm, hay guerra, ¿no? Hay dolor, hay sufrimiento, hay hambre, hay necesidad. Ahora, ¿quién le va a predicar a esa persona? Mm. Es por eso que ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio. Y cuando miramos en Génesis 12, del 1 al 3, leemos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan cómodo estaba Abraham ahí? Pero eso no es todo, que pueda estar cómodo, sino cuando Dios le habla que salga, que vaya, no era fácil. Vamos a suponer, Dios te habla en esta mañana. Yo no sé si a qué horas vas a mirar el video, si lo ves, pero entonces, si Dios te llama en ese momento a que salgas de tu zona de confort y te diga, ve a esta tierra, ¿qué decisión vas a tomar? Entonces tú, ¿sabes? Entonces tú vas a decir, ¿por qué yo? ¿Cómo es que voy a ir yo? Yo no puedo dejar la casa, no puedo dejar la comodidad aquí. ¿Te das cuenta? Ahora, para que todo esto se cumpliera, tienen que pasar muchos acontecimientos. Por ejemplo, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una de las profecías, ¿verdad? La primera profecía, Génesis 3:15, donde nos dice que Jesús va a nacer, y la guerra sigue, ¿no? Desde la entrada del pecado sigue la guerra, ese conflicto que tú y yo ahora no miramos. Pero la guerra continúa, no ha acabado, porque el enemigo, aunque anda medio moribundo, todavía se siente el dueño del mundo. Y a veces nosotros le damos ese derecho cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, en Génesis 3:15, cuando le da la profecía, ahora tiene que pasar mucho tiempo, muchas cosas, para que eso se cumpla. Y miramos en Génesis 27:19, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. También en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Daniel 9:24 al 27, 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy nosotros podemos darnos cuenta, entender que la profecía se cumplió, ¿verdad? Se cumplió. Es por eso que hay en Hebreos 11:9, por la fe
Habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Jacob, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan inmensa es tu fe? Sabes que ah, Dios le hace la promesa a Abraham, pero también se la hace a Isaac, pero también se la hace a Jacob, y Jacob también se la hace a sus hijos. Es por eso que en Génesis, cuando él está a punto de morir, Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y él se congregarán los pueblos. Aquí Jacob está profetizando de Jesús. Él va a volver, él va a nacer. Y nos damos cuenta, ¿sabes? Dios es bueno, Dios no falla, Él siempre cumple su promesa. Eso es maravilloso, saber y creer en Dios. En Isaías 11:1 saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Aquí que llamarás a gente que no conociste y a gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. ¿Te das cuenta cómo paso a paso las promesas se van cumpliendo? Y a veces nos hace falta fe, nos hace falta creer. Cuando tú miras la historia de Abraham, la encontramos en Génesis 12 al 13, Abraham falló, Abraham mintió. Cuando tuvo hambre, probablemente que le pasó lo mismo que a ti y que me puede pasar a mí o te puede pasar a ti, yo no sé. Cuando hay necesidad, muchas de las veces dejamos o perdemos de vista a Jesús. Lo mismo que le pasó a Pedro cuando iba caminando en el agua. En el momento que él pierde de vista a Jesús y se mira a sí mismo y cree que él puede a sí mismo, se está hundiendo. Sinceramente nos pasa lo mismo cuando nosotros perdemos de vista también a Jesús, caemos en el error, en el pecado. Y Abraham falló. Ah, cuando hubo hambre, él tuvo que dejar esa tierra e ir a Egipto. Y allí echó mentira. Dijo que su esposa era su hermana. Pero sabes una cosa, tú y yo no somos buenos y Abraham no era bueno. Mas sin embargo, tú te puedes dar cuenta que ahí estaba la mano poderosa de Dios. Y Dios intercedió para que a Sara no le sucediese nada. Al regresar a su tierra otra vez, y al poco tiempo volvió a pasar lo mismo. Pero dice la escritura que él no se fue muy lejos porque no se quería alejar de esa tierra. Pero te das cuenta que también vuelve a fallar cuando Dios le dice que le va a dar un hijo y él quiere hacerlo a su manera. Sí. A veces la gente, cuando nos mira, dice, ahí va el hipócrita. Ahí va cargando la Biblia. Se sabe muchos versículos, pero mira cómo anda, mira lo que hace. Te critica, ¿no? Yo estoy seguro que la gente criticaba también a Abraham porque había fallado. Y yo quiero decirte, yo no soy bueno ni soy perfecto. Pero si yo voy a la iglesia es porque necesito de Cristo. Y si yo me sé algunos versículos es porque en mis momentos más difíciles yo le clamo a Dios por medio de sus versículos y le pido perdón. Y cuando mis fuerzas no dan más, cuando yo siento que ya no puedo, yo clamo a Él. Y Él ahí está para ayudarme. En mis momentos más difíciles, cuando mis fuerzas no dan, yo le clamaba a Dios. Y sabes, yo te digo una cosa, que Él haya estado a mi lado. Y Él me ha ayudado.
Cuando tú pasas por algo semejante a lo que él pasó, tú puedes entender. A veces es necesario ponernos los zapatos del otro para entender. Cuando tú te pongas los zapatos de Abraham vas a entender. Cuando tú te pongas mis zapatos vas a entender mis problemas. Cuando yo me ponga tus zapatos yo voy a sentir tu dolor. Y entonces yo quiero decirte algo. Yo no voy a tener tiempo para juzgarte. Porque además nadie me ha puesto para juzgar. Nadie es bueno en este mundo. No vamos a la iglesia porque seamos buenos. Si yo fuese bueno, Dios ya me hubiese llevado al cielo. Yo tengo que luchar también. Yo tengo problemas, tengo necesidad, tengo tentaciones. Yo tengo que luchar. Sí, no es fácil. Yo puedo entenderte que no es fácil. Es fácil señalar a todo mundo, pero qué difícil es señalarte a ti mismo. Pero algo bueno, lo que a mí me encanta del Evangelio, lo que me encanta de Dios, que a pesar de que Él se equivocó, a pesar de que Él desconfió, a pesar de que su fe en un momento titubeó, Dios lo siguió usando y Dios lo siguió guiando. Y entonces Él pudo confiar en la promesa de Dios porque vio que Dios es fiel. Sí, cuando Dios le hizo la promesa, te bendeciré y vas a tener descendencia con las estrellas, como la arena. Él pudo haber desconfiado. Pero ahora tú puedes darte cuenta que Dios no falló. Y quiero decirte algo, no te va a fallar. No te va a fallar. Pero mira, cuando Dios llama a Abraham, usa a Isaac, usa a Jacob, usa a José y a los hijos de Jacob. Pero luego Dios da la promesa de, de, Isaí, de Isaías, ¿verdad? Pero luego Dios dice de David. Isaías dice, es claro, ¿verdad? Isaías cuando habla de David, habla de Jesús. Y probablemente que hay momentos en que llegas a desesperarte. El pueblo de Israel fue eso. Empezó a desesperarse, empezó que no era real, pero Dios es real. Muchas de las veces tarda. A veces estamos orando por algo y a veces nos cansamos porque no viene, porque no suceden las cosas como yo quiero. Pero Dios te dice, tranquilo, no te desesperes, porque ahí está la consecuencia cuando nosotros nos desesperamos. Podemos perdernos. Entonces nos damos cuenta que la profecía se cumplió al pie de la letra. Y es por eso que en el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 8, 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dios le había dicho que iban a ir a predicar el evangelio. Serán mis testigos por toda Jerusalén, como en Judea y en Samaria. Probablemente que ellos dijeron, sí, pero yo no sé cuándo, ahí lo va a hacer otro. Y tuvo que llegar la persecución para que ellos pudieran salir a predicar. Hoy, tú no necesitas mirar que viene la persecución o empezar cuando venga la persecución. Es hoy que nosotros necesitamos ir a predicar a la gente. Hoy en día la gente está, oremos por Israel, pero no estás orando por ti, no estás orando por tu familia. Si tú no puedes orar por ti, por tu familia, ¿cómo estás orando por otros? Eso es difícil de entender. Ora por ti para que tú te consagres, y cuando te consagres, puedes orar por los demás. Porque eso no es lógica. Yo no creo que tú estés orando por los demás y que tú te pierdas. Eso no es real. También tenemos que ser sinceros, que tenemos que orar por nosotros. No podemos hablar de un Dios maravilloso de que no conocemos, que yo no tengo. Yo no puedo darte algo que yo no tengo. Es por eso que podemos mirar que en el caso de Pedro, Pedro está tranquilo predicándole a los judíos. Y quizás
Yo muchas de las veces me he preguntado por qué Pedro no quería predicarle a los gentiles, porque Pablo fue a predicarle a los gentiles, lo miramos en Gálatas 2:8, y, y entonces a Pedro no quería solo a los judíos, pero sabes que a veces nosotros podemos tener un diferente punto de vista. Quizás Pedro debe haber dicho, pues Dios, cuando a mí me mandan a predicar, que primero a los de mi casa y después a los demás, probablemente, yo no sé. Solo Dios sabe. Pero cuando nosotros miramos en el capítulo 10 de Hechos, la cosa cambia. Porque ahora Pedro, vamos a leer unos versículos nada más, porque no nos dará tiempo a analizarlo todo. En Hechos 9 al 15, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado a los cuatro puntas y era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames en común. Cuidado con esos textos. Si tú estás pensando que puedes comer lo que tú quieras, no se trata de comida. Mira lo que dice Hechos 10, 28, 29. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que escuche, a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, en el libro de Hechos capítulo 10 encontramos la historia de un hombre. ¿Sabes? Yo me quedo sorprendido cuando miramos la historia de este hombre, de Cornelio. Él dice que, ¿qué hacía Cornelio? Dice un hombre centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice que era piadoso y temeroso a Dios con toda su casa, ya que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y el versículo 3 dice: este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, haz venir a Simón y él que tiene por sobrenombre Pedro, y dice, posa, y lo envía a llamar, ¿verdad? Le dice que vaya por Pedro. Mira, yo no sé. Yo no sé si tú estás orando para que Dios te use. Yo no sé cuánto tiempo llevas orando para que Dios te use. Porque hoy en día hay muchas personas como Cornelio que están orando, que están ayunando, quienes están estudiando la Biblia porque quieren conocer la verdad. Ahora, ellos quieren conocer la verdad, quieren vivir en la verdad, pero necesitan a alguien que le explique. Así como este hombre que iba de camino, ¿no? Cuando Felipe se acerca al carro. Él estudiaba la Biblia, pero no la entendía. Necesitaba a alguien que le explicara. Y hoy en día hay muchas personas que quieren conocer la verdad. Pero si tú y yo no queremos salir de esa zona de confort, yo digo: no, está bien que vaya otro. ¿Quién irá? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad decirle a la gente lo que está sucediendo, lo que quiere conocer, lo que quiere saber. Porque si no, entonces estamos en problema. Pedro no quería, ¿no? Pedro convivía con uno, luego se escondía. Pero algo maravilloso que a mí me agrada es que Dios no hace acepción de personas. Y es por eso que Pedro tuvo que sobreponerse a ese prejuicio natural hasta el punto de sentarse a la mesa con conversos gentiles. Pero cuando ciertos judíos celosos de la ley ceremonial vinieron a Jerusalén, Pedro cambió imprudentemente su actitud hacia los conversos paganos. Pedro vio el error en que había caído y se puso a reparar inmediatamente el mal que había hecho hasta donde pudo. Y entonces tenemos que mirar qué estamos haciendo, qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo, qué estamos haciendo en la iglesia.
Por eso cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2, el mensaje a las iglesias: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. O porque no eres frío ni caliente, te desecharé. Ah, a Dios no le agrada que la iglesia sea tibia. Él quiere una iglesia ferviente. Y es por eso que nos dio una tarea de predicar ese evangelio. Y nosotros lo podemos mirar ahí en Apocalipsis 14, 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y cómo termina diciendo el 12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es cierto, probablemente estaba escuchando la matutina y había un hermano de que hablaba de un hermano. Eso es lo que a mí se me quedó. Probablemente que a ti se te quedó todo, ¿verdad? La historia. Que se estaba alejando de la iglesia. Y cuando el pastor va y le empieza a explicar, que como que no quería entender. Y dice que él empezó a separar los carbones. Y cuando se dio cuenta el que estaba solo, ¿cómo estaba? Estaba apagado. Para que tú tengas esa llama necesitas unido. La iglesia necesita orar. Necesitamos estar preparados para predicar ese evangelio. Necesitamos ir a nuestros familiares, a nuestros amigos. Pero si tu familia ya no quiere, tus amigos ya no quieren, Dios te va a llamar para que vayas a predicar a otro lugar. Pero la cosa es, ¿estás listo? ¿Te estás preparando? ¿Qué estás haciendo? ¿O te has quedado ahí sentado? ¿Sabes? Cristo dejó su lugar de confort, su tranquilidad, la adoración de los ángeles, por venir a nacer a este mundo tan horrible, cruel, donde hay dolor, muerte, odio. Ujú. Y tú sabes cómo lo trataron. Mal, ¿verdad? La gente que él quería salvar al pueblo de Israel lo despreció. Pero hizo algo. Sembró la semilla. Y ahora cuando Pedro predica, podemos mirar cuántos fueron. Y se entregaron muchos sacerdotes, aquellos que no creían en él. Y va a suceder lo mismo ahora. Iglesias enteras se van a convertir. Sacerdotes se van a convertir. Pastores se van a convertir. Pero necesitamos estar listos tú y yo para predicar el evangelio. Sabes que el momento de la venida de Cristo está pronto. Ahora, cuando nosotros leemos Mateo 26, 7, y saliendo cerca de la hora 11 halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás ocupado en la viña del Señor? Si es así, bendito sea Dios. Y si no es así, yo te invito a que te prepares. Yo te invito a que formas parte de ese ejército. Cuando tú llegaste a la iglesia, fue por una sola razón: quieres salvarte. Pero ahora, como tú quieres salvarte, tú no puedes dejar a tu familia, a tu amigo, a tu vecino que se pierda. Nuestro trabajo, nuestra misión es recuperarlo. Quizás, si yo no estoy haciendo nada, tengo que hacer algo, preparar el terreno. Otro va a hacer otro trabajo, así como Pedro. La invitación es esa, que tú formes parte de ese ejército. Ojalá. ¿Sabes que es difícil? Sí. Porque hoy en día estamos más preocupados por trabajar, trabajar y trabajar y no nos da tiempo, ¿verdad? Para grabar la lección, yo que me cuesta trabajo, quizás demasiado, tengo que estudiar un montón, pero necesito pasar tiempo. Y como tú te das cuenta, me equivoco en muchas cosas. Sí, hay muchas cosas que no digo, sí, pero le estoy pidiendo a Dios que me use. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude, porque yo quiero predicar su evangelio, quiero ir a las casas, quiero ir donde Él me llame.
no debemos conformarnos con solo estar en la iglesia. Y si tú te has ido de la iglesia, vuelve, vuelve. Vamos a orar. Vamos a orar por ti. Y tú ora por mí, para que Dios nos use. Señor, gracias. Gracias por esta lección. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Por favor, para que nosotros podamos prepararnos para ir a donde usted nos va a enviar. A veces es difícil dejar la zona cómoda de la casa, el clima, los alimentos, para ir a otro lugar donde no conocemos. Pero si usted nos va a utilizar, utilícenos, Señor. Queremos ser instrumentos suyos. Por favor, bendiga a todos nuestros hermanos, a las personas que confían en nosotros, que nos apoyan, que usted los bendiga grandemente, Señor. Y que muchos podamos estudiar y prepararnos para ese gran evento que se acerca, Señor. Gracias por escucharnos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Él nos los permite, y vamos a estar estudiando la lección número 4. Y su título es Compartir la misión de Dios. Nos vemos. Dios te bendiga.